Bienvenidos a Deyanira en Alta Voz. Nos juntamos de nuevo con un programa interesante. Tenemos a una eminencia de la psicología en la República Dominicana que nos acompañará en este espacio hoy. Él es el doctor Luis Vergés, es doctor en psicología y ciencias de la salud. Es autor de 10 libros y algunos protocolos que se están implementando en distintas instituciones. Es el hombre que sabe de masculinidad, de conducta de la masculinidad, y es maestro de maestros. Con nosotros está aquí compartiendo buenas orientaciones ahora que se acercan las Navidades, sobre todo para el manejo de las emociones. Entonces, doctor, podemos pasar a otro bloque, y es el estrés que nos está matando y la ansiedad, las manifestaciones que tenemos hoy en día. Hay una preocupación generalizada, y es que cada día vemos más personas, jóvenes incluso, que no concilian el sueño, tienen problemas del sueño, tienen que medicarse, que están viviendo una vida muy ajetreada. Entonces se necesita ser de gente que se está medicando, muy joven. ¿Qué es lo que está pasando y qué recomendación usted nos da? Primero, tenemos una profusión de estímulo demasiado grande. Hoy se habla de un fenómeno llamado infointoxicación. Tenemos demasiado acceso a informaciones sueltas, informaciones diversas, y quien cae en la ruta de la ansiedad para lograr conectar con todo lo que hay disponible se va a desorganizar. El día solo tiene 24 horas. Y de esas 24 horas hay 8 que son sagradas, 8 horas para dormir, hay 8 horas que son para trabajar y hay 8 horas de tiempo libre. Cuando se desorganiza ese patrón, entonces vienen los problemas de insomnio, que tienen muchas manifestaciones, y hay que hacer conciencia en la población de que cuando estos problemas están, no solo va a ocurrir el insomnio, sino que el cerebro no va a descansar, no vamos a fluir con el proceso de recuperación normal para pasar al día siguiente un estado de alerta, con energía, con entusiasmo, la memoria, la concentración de la atención, todo eso va a faltar si este principio tan fundamental de regeneración cognitiva no se cumple apropiadamente. Parte del problema que tenemos con el sueño en la juventud es la falta de concienciación sobre algo que recibe el nombre de higiene de sueño. Higiene de sueño es que usted entienda que va a dormir bien dependiendo de cómo pasa el día. Si usted pasa el día intranquilo, agitado, estresado, sobrecargándose con cuestiones que usted no puede manejar y sin dominar estrategias que sean efectivas para eso, entonces usted no va a dormir bien. Pero de una estrategia, doctor, porque usted lo está hablando muy bonito. Entonces, ay, sí, y entonces, ¿cómo yo manejo esto? Bueno, tú me dijiste que esto no era una terapia, que No, esto era una usted me va a dar terapia, entrevista. usted me va a dar terapia, porque aquí hay gente que dice, mira, eso es lo que me está pasando, doctor. ¿Cómo yo manejo esto? Doctor, uno sale estresado. ¿Usted recuerda una entrevista que yo le hice recientemente del estrés que está causando en la población el tránsito nada más en la ciudad? Sí, pero eso hay que normalizarlo, porque fíjate, hay factores estresantes que le llamamos estrés normativo, que son los factores que ineludiblemente tú te vas a tener que enfrentar con ellos. Ya los tapones, en vez de rumiar con ellos, de pelear con ellos, de rechazarlo, tenemos que decir, esto es así, déjame ver si yo selecciono una musiquita. Así como hay muchísimos medios que uno utiliza para perder el tiempo, uno puede utilizarlo para tranquilizarse cuando está en un entaponamiento. Hay que acostumbrarse a salir más temprano, eso es algo fundamental. Debemos también entender, no tan solo en el tránsito, es que en lo laboral está pasando también. Climas laborales que son, como dicen hoy, tóxicos, palabrita que no me gusta mucho, pero... Pues otra. Pues, palabrita que no me gusta mucho, yo sencillamente digo climas laborales que no son saludables, donde hay mucho tirijala, muchas confrontaciones innecesarias, falta de solidaridad entre compañeros, estilos de dirección muy represiva de parte de los supuestos líderes de esos escenarios. Entonces esa sobrecarga innecesaria con todos esos factores
puede influir para que no tan solo se maneje estrés, sino que del estrés se pase a otro fenómeno que es todavía más peligroso, el síndrome de burnout, que le llaman también síndrome de quemazón, que es ya cuando la persona llega a un cansancio emocional irresistible, donde no tiene energía, no tiene voluntad para tomar ningún tipo de decisión. La persona tiende a un fenómeno que recibe el nombre de despersonalización. O sea, Deyanira era afable, simpática, trabajadora, ahora resulta que le habla mal a la gente, que se torna irritable, que se transforma por completo hasta el punto que no la conocen. Y la tercera parte de este síndrome es la baja en el rendimiento totalmente. Ya la calidad se esfuma, ya no soy la misma persona eficiente que antes era. Lamentablemente esto se confunde mucho. Hay personas que confunden el síndrome de burnout con la depresión y son dos cosas diferentes. La depresión es una enfermedad mental que ya está definida en los manuales de clasificación de los trastornos mentales. En este caso es algo muy ligado al ámbito laboral, muy ligado al estrés exorbitante que uno toma de ese escenario donde uno comparte cotidianamente gran parte de las horas del día. Doctor, pero en ese escenario que usted dice, de ese estrés laboral, del tránsito, y ya hay un ser humano que está a punto de detonar, tiene una poca posibilidad de emprender otra acción o tiene miedo a ella. Entonces se queda en ese círculo vicioso. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo sé que ya me lo estuve llevando a usted hasta orientaciones laborales, pero un ser humano que esté en esa situación, ¿qué usted le recomienda en consulta? Mira, el miedo hay que normalizarlo también, porque fíjate que el miedo viene a ser una expresión emocional ante lo que tú estás viviendo. El miedo es lo que te informa de que lo que tú estás viviendo no lo toleras, no lo soportas y no lo quieres volver a tolerar. Y es ahí donde nosotros, lejos de suprimir el miedo, lo que le decimos a la gente es, préstale atención a tu miedo. Pregúntate qué información te está transmitiendo tu miedo, en relación a qué está activándose ese miedo. Y en la medida en que tú comienzas a nombrar los fenómenos relacionados con el temor, es ahí donde comienzan a surgir las explicaciones de lo que te está pasando y ya emerge una sensación interna de control porque ya tú sabes lo que está pasando. Si es estrés, si es sobrecarga laboral, si es que no estás preparado o las estrategias que estás utilizando no son las que funcionan, pues ya ahí la persona puede reorientar, puede redefinir. Y es ahí donde los psicólogos negociamos con los pacientes sobre cómo va a desafiar los hábitos anteriores que ya no dan respuesta a las demandas presentes y cómo articular estrategias y nuevos hábitos para enfrentar la situación. Que en esas estrategias entonces él se puede guiar a la persona que está enfrentando esa situación. Pero ya cuando se habla de una patología, de que es médico, tú tienes una depresión que es una enfermedad, ¿cuáles son las señales que da ese individuo? ¿Cómo podemos identificar que estamos enfrentando una situación como esta? La depresión da señales cognitivas en primer lugar. ¿Qué es una señal cognitiva? Una interpretación que hace la persona de que lo que le pasa le va a seguir pasando siempre. Llega a una conclusión de que su vida será así siempre. Y es una interpretación sesgada, una interpretación errónea, y esa interpretación la condiciona la misma enfermedad. Esa misma depresión lleva a la persona a concluir que lo que le está pasando le va a ocurrir en cualquier lugar y que por tanto tiene que refugiarse, tiene que ocultarse. Esa persona concluye que su valor es cada vez menor, que su condición como persona cuando se compara con los demás es disminuida. Entonces fíjate, esos son síntomas cognitivos, así le llamamos. Hay síntomas emocionales, ahí entra la tristeza, la persona se avergüenza por cualquier cosa, se siente culpable por pequeños errores que comete. Hay síntomas motores, verá que en esa persona disminuye la energía, la toma de iniciativa,
la persona tiende a aislarse, se le hace difícil tomar decisiones simples, de rutinas de higiene y de otras más. A nivel ya de la sociabilidad de la persona, se torna irritable, poco tolerante, cualquier situación que ocurre resulta que se convierte en un detonante para concluir y rumiar una vez más con el padecimiento que tiene y lo mal que se siente sobre la vida. En conclusión, hay una mala relación con uno mismo, una mala relación con los demás y una mala relación con la propia vida. A eso le llaman Necesita ayuda. la tríada cognitiva, necesita asistencia profesional. Aquí hay muchas limitaciones con eso, porque los psicólogos, la mayoría no aceptan seguro. No todos los centros hospitalarios tienen unidades de calidad para atender este tipo de pacientes, pero eso es otro tema. Ya con las señales que dice el doctor, debemos que tratar de ayudarnos nosotros mismos. Lo que es manejable entre nosotros, leyendo, no leyendo basura. Las redes sociales tienen muchísimas informaciones importantes que tenemos que ir seleccionando las que nos sirven y obviando las otras. Entonces, doctor, hay traumas de la niñez, que no necesariamente tiene que ser una patología, pero sí desde pequeño te dijeron, tú no das para esto, tú no sirves para nada, tú eres feo, tú eres... una descalificación desde la niñez. Y esa persona la arrastra hasta la edad adulta. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a esa persona? Bueno, tú acabas de establecer la esencia del concepto de trauma. El trauma es una experiencia que ocurre en un momento de la vida y luego condiciona las secuelas negativas que vamos a tener en los años por venir. De manera que hay lo que nosotros llamamos un impacto dañino para el cerebro. El trauma daña el cerebro y la persona se queda enganchada en esa experiencia que se convierte en el modelo para todas las demás experiencias. Es como si el lente a través del cual la persona ve la vida es en función de esa experiencia que vivió. Puede ser de malos tratos en el hogar, puede ser de discriminación cuando será niño o niña, puede ser objeto de una violación sexual, en fin, o observar un asesinato. Todas esas experiencias suelen ser traumáticas. Ahí necesariamente tiene que venir la ayuda profesional. Primero, hay una etapa que le llamamos reprocesamiento. Reprocesar es cuando se sitúa a la persona en una relación con el hecho pasado, pero viéndola desde otra perspectiva. Fíjate que la mayoría de la gente cuando vive una experiencia traumática, lo primero es que se queda fijada en una emoción, como la culpa o la vergüenza. Hay que desculpabilizar a la persona porque la mayor parte de las veces los eventos traumáticos, las víctimas no son culpables. Nunca una víctima va a ser culpable de un evento traumático. Un evento traumático puede ocurrir de manera circunstancial, pero los eventos traumáticos más lacerantes y lo más difícil de rehabilitar son los que son intencionales. Ahí entran las violaciones sexuales, ahí entran los asesinatos, los atracos y demás. Si es un trauma porque vino un terremoto que destruyó la casa, bueno, eso es un trauma. Pero ojo, no tiene el elemento de la intencionalidad, que es... Y se superan. Claro que sí, sobre todo en estos tiempos que hay ayuda para eso. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía como 12 años, nosotros somos de un pueblo de Baní y veníamos para San Cristóbal. Y el autobús se accidentó, llegando a los multifamiliares, los edificios multifamiliares que están en San Cristóbal, y fue catastrófico. Hubo muertes, hubo de todo, a mí no me pasó nada. Y yo, cada vez que iba a pasar por ahí, yo me cerraba los ojos y me ponía a llorar en silencio, no se lo podía decir a nadie, pero por mucho tiempo, hasta que ya cuando yo estoy en la universidad, oiga, de los 12 años, cuando yo estoy en la universidad, entonces hacen la autopista 6 de noviembre, y eso fue la felicidad más grande para mí. Pero ¿qué pasa? Que ahora yo paso por ahí, lo recuerdo. Mira, no hay un día que yo no lo recuerde, que pase por ahí, pero no tengo miedo. Ya, o sea, yo sí. entiendo que fue algo que lo procesé.
Claro que sí. Pero hay otras cosas que no se pueden procesar. Sí. En esta época de Navidad, ¿Qué son los narcisistas? Y cómo poder liberar o educar a nuestras niñas para que no estén en ese ambiente. Hay una categoría de trastornos mentales que le llaman los trastornos de personalidad. Sí. Aquí el problema no es que estas personas tengan una discapacidad que les impida trabajar o reconocer la realidad. No, ellos tienen un dominio, una comprensión, son tan lúcidos como tú, como yo y como Y cualquiera. cuidado sin más. Sí, el peligro de esta gente es que todas las acciones que emprenden de una u otra manera pueden afectar a los demás. De hecho, el eje fundamental en torno al cual giran estos tipos de trastornos, entre ellos el narcisismo, la personalidad antisocial, los trastornos límite, es que afectan las relaciones con los demás. El narcisista es una persona centrada en sí mismo. Es un egoísmo patológico acompañado de un sentido de grandiosidad. Esa idea de grandiosidad es que ellos solo le ven sentido a aquellas situaciones donde están por encima de los demás y hacen lo que sea para aplastar al otro de forma que se puedan ver a sí mismos por encima de ese otro. Si por desgracia una persona, una muchacha, una joven se casa con un narcisista, pues sin duda alguna no podrá superarse, no podrá avanzar, porque el avance de esta joven será un factor de amenaza para la autoestima, para la condición y percepción que estas personas tienen de sí mismos. Pero cuando se liberan. Sí, pero es parte de lo que te digo, porque se pueden decir muchas cosas más, porque es un personaje que abunda mucho. Sobre todo la cultura mundial de hoy está fabricando muchos narcisistas y muchos histriónicos. El histriónico es aquel que solo se valida sobre la base de llamar la atención, aunque sea haciendo el ridículo. Ay, Dios mío, ¿cuánto yo conozco? Hay muchos, sí. Sí, hay muchos. Y hay que tener cuidado, los que ven desde fuera, cuando hay un narcisista que está en una relación, porque la víctima no se da cuenta, doctor. Muchas veces la víctima no se da cuenta hasta que sale de esa relación de la esclavitud en la que la tenían Es viviendo. que son encantadores y manejan muchas estrategias y se saben vender y tienen doble fachada. Y como yo te decía, no tienen problemas cognitivos que le impidan pensar, razonar, analizar, calcular. Mi papá dijera, esos son los que son unos malazos. Sí, pero en el fondo son personas muy vulnerables que lo único que buscan en la vida es olvidar algo que les avergüenza. Okay. Eso es parte de lo que Ah, hay. pues tienen un problema, entonces. Un problema serio, pero problema. tienen otro problema y es que no buscan ayuda. Sí. Si usted conoce a algún narcisista que usted lo ame, trate de convencerlo, llévelo y muestre, vamos a mostrarle este programa a ver si se identifica en el fondo con él. Yo le dije al doctor que no era terapia, pero ¿cómo yo no voy a aprovechar esta eminencia? Si todos nosotros quisiéramos tener cerca a un especialista de esta naturaleza. Están pasando cosas horrendas en nuestra sociedad. Este programa no es para eso. Este programa tiene que dejarle un sabor bonito a la gente. Historia de superación, cosas que se aprendan. Pero no podemos obviar lo que está pasando con nuestras niñas, sobre todo con estos casos detonantes en las escuelas, que para mí no es más que un reflejo de lo que está pasando. Abuso sexual contra las niñas. Uh-huh. Sí, tú hablaste de los traumas. Una de las experiencias más traumáticas que existe es una violación sexual. Y deben saber los potenciales violadores, gracias a tu programa, que cuando hacen eso están destruyéndole la vida, no tan solo a un ser humano, sino a 3 o 4 generaciones. Porque esa niña algún día crecerá, algún día se casará y va a transmitir todo eso. Las experiencias traumáticas como esta, mientras ocurren a más temprana edad, son más difíciles de manejar. El pronóstico es peor. De manera que si hay algo que amerita una pena ejemplar, es cuando se incurre en un tipo de acción de esta naturaleza.
Y obviamente aquí hay varias agravantes, porque en primer lugar estamos hablando de niñas que no se pueden defender. Estamos hablando de niñas que confían en la figura de autoridad de quienes les hacen daño. Y estamos hablando de figuras de autoridad cuyo rol no es dañar, sino proteger, sino cuidar. Entonces, fíjate todas las agravantes y las complicaciones que tiene este problema. Obviamente, eso no lo va a superar una sola persona. Estos son políticas públicas que tienen que abrazar el sistema de justicia, políticas públicas que tienen que involucrar procesos de concienciación a nivel de la escuela, a nivel de la población docente, establecer los llamados códigos y protocolos internos en las escuelas para socializar esto con todos los actores y sin duda alguna los medios de comunicación tienen que ser más proactivos en la difusión de estos posibles programas para que se le den herramientas primero a las niñas. Nunca un niño tendrá herramientas para protegerse de un adulto, sobre todo de un adulto en quien confía, pero sí para que adviertan algunas señales y que tengan confianza en alguien responsable del cuidado a quien decir, a quien reportar. El peor enemigo de un potencial agresor sexual es que lo identifiquen, es que lo visibilicen. Fíjate que si hay algo que le quita poder a una persona dañina, es que se le identifique. Señales que nosotros los adultos pudiéramos observar, que nos llamen a la atención y decir, mira, tengo que prestarle mayor atención a esta niña porque está pasando esto o pudiera estar pasando esto. Lo primero que uno tiene que observar es lo sexualizado del comportamiento de una niña. ¿Cómo así? Figúrate, a veces hay niñas que el contenido de su conversación está muy sexualizado, muy erotizado. En vez de hablarte de clases, hablarte de asignatura, hablarte de tarea, te van a hablar más bien de relaciones sexuales, de órganos sexuales, comentarios de ese tipo. Esa preferencia por esos tipos de contenido. Segundo, el comportamiento puede ser extremo en cuanto al aislamiento social. Son niñas que de ser activas, de ser proactivas, ahora pasan a una posición totalmente pasiva. Tercero, el miedo a compartir, el miedo a socializar, el miedo a insertarse de manera libre en algún tipo de actividad. Cuarto, se da una sobredependencia de los adultos cuidadores. Tienen un miedo irracional a salir a cualquier lugar si no es acompañada de una persona. Hay niñas que hasta para ir al baño tienen que tener al adulto cerca para poderlo hacer y antes eso no pasaba. O sea que son muchas manifestaciones. Pero está pasando también con los niños, hay niños abusados. Claro que sí, cuando hablamos de niños y niñas. Pero los varoncitos también tenemos que tenerle cuidado porque a veces nada más cuidamos a las niñas. Claro que sí, claro, son niños y son vulnerables en ese sentido, no tienen estrategias, porque el rol de ellos no es defenderse, el rol del adulto es protegerlo, y eso es parte de lo que tenemos que difundir. Bueno, yo quiero también que volvamos, porque esto es así, esto es una conversación, volver a la vida del profesor, del doctor, con los textos que usted ha escrito, con lo que está preparando y esos protocolos que se están usando en cárceles que me había dicho antes del programa. Háblele un poco a mi audiencia porque yo estoy privando de usted, doctor. Bueno, nosotros comenzamos a producir varios libros de textos académicos para formar terapeutas familiares por allá por el 2008. Ahí publicamos 4 libros, también libros institucionales sobre prevención y violencia de género. Hay libros publicados en esa dirección. Hay un protocolo que es el del Centro de Intervención Conductual para Hombres, que es el que siguen los terapeutas para aplicar las diferentes sesiones que procuran el cambio. Esos protocolos fueron también adaptados al modelo penitenciario, donde tenemos ya todo un sistema instalado, donde un grupo de psicólogos entrenados, cuando estos privados de libertad les queda menos de 2 años para salir de la cárcel,
entonces se les trabaja esos programas también. Hay audioproducciones también, hay manuales, en fin, una variedad. ¿Qué recomendaciones podría darnos para aumentar la felicidad y el bienestar en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo? Bueno, yo voy a citarte a Martin Seligman, que es el gran estudioso desde la ciencia de lo que llamamos la felicidad, que era un concepto que originalmente lo abordaban los poetas y otros tipos de escritores, pero la ciencia estuvo muy ausente durante siglos. Y él dice que la felicidad es el resultado de 3 procesos importantes. El primero de ellos es lo que llamamos el hedonismo razonable, buscar placer sin dañar a otros y sin dañarnos a nosotros. Eso significa involucrarte en actividades que tú disfrutes, no negarte a la posibilidad de abrirte a la sensación placentera que te permita disfrutar del día a día. Es como decirte, bueno, vamos nosotros a centrarnos en ese presente, en ese aquí, en esta conversación que tenemos ahora y vamos a disfrutarla. El segundo elemento que planteaba el señor Seligman es el del compromiso, que aprendamos a sentir que hay algo en la vida que nos apasiona por encima de otras cosas y que eso, al tener esa jerarquía, yo le voy a dedicar mis fuerzas, mis energías, mi entusiasmo, y no habrá cansancio en esa dirección. Puede ser una causa social, puede ser seguir siendo cada vez más eficiente como comunicadora, puede ser articular de forma balanceada los diferentes retos que tienes en la familia, en la sociedad, en fin. Compromiso es una palabra fuerte, dinámica, ágil, porque nos permite a nosotros activar nuestras energías. Cuando sintamos ese cansancio, entonces tener esos recursos guardados ahí. Y la tercera palabra son los propósitos. La vida tiene que tener sentido, tiene que tener significado. Nosotros debemos saber para qué vivimos. Y el que sabe para lo que vive no le teme a la muerte, porque al final tú te vas a ocupar más de lo que tú le vas a dejar a los vivos que del miedo a morirte. Y eso es propósito. Así que ahí se resume la famosa teoría de la felicidad de Martin Seligman. ¿Cómo quisiera usted, doctor, que lo recordaran? Como una persona que favoreció el bienestar mental y la felicidad de todo aquel que pasó por sus manos. Que la gente, cuando pasa por mis manos, sienta que salió mejor que como yo lo encontré. Yo, parte de este proyecto surgió en su consultorio. Haz lo que pueda con lo que tiene. No fue textual, pero fue algo así. Esa es la idea. Y por eso usted está aquí y estoy muy agradecida, doctor, porque hemos hablado, fíjese, de todos los aspectos que son importantes. Y ese mensaje final de la felicidad, eso se va a quedar en mi corazón por mucho tiempo. Qué bueno, que así sea. Gracias y disculpe por su tiempo, por quitarle una consulta. Tranquila, valió la pena. Bueno, pues gracias, doctor. Ustedes, gracias por sintonizarnos. Recuerden suscribirse, darle like, compartan lo positivo que aprendieron aquí. Hasta la próxima.